Yo le invito, mi amado hermano, que vaya a la Escritura, al libro de Hechos, que es donde nos encontramos, en el capítulo 13, capítulo que iniciamos el domingo pasado. Vamos a estar leyendo el versículo 4, el versículo 5, para establecer las bases de lo que será el sermón de esta mañana. Hechos capítulo 13, versículo 4 y versículo 5. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El Señor añada bendición a su palabra. Desde hoy el libro de Hechos nos introduce a los viajes misioneros. Aquellos viajes que debemos recordar iniciarán puesto que la iglesia de Antioquía encomienda a unos hombres para que realicen estas labores. Estos viajes misioneros poseen variantes específicas, como el quién estará a cargo de cada uno de ellos, el número de los misioneros que emprenderán este viaje, y también será distinto en cada uno de los viajes sus resultados. Así que será sumamente enriquecedor el poder contemplar los viajes misioneros, la predicación de aquellos hombres que emprendieron esta labor y los resultados como tal. Ahora, el ministerio del apóstol Pablo es quien cubre la mayor extensión en el desarrollo de los relatos de aquí en adelante. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo es un instrumento usado por Cristo para extender su reino. Pero debemos recordar que la finalidad de Lucas no es demostrar el detalle, la vida del apóstol Pablo, sino cómo él cumplió con aquella labor que le fue encomendada, pero teniendo como propósito el cumplimiento de la misión dada a la iglesia, de predicar hasta lo último de la tierra. Aunque sea la vida del apóstol Pablo que de alguna manera sea protagonista a lo largo de los capítulos restantes, no debemos confundir, puesto que no es una biografía de la vida del apóstol Pablo. Los 15 capítulos restantes nos hablan de él, pero específicamente nos hablará de la labor que el apóstol Pablo hizo para encajar, para hacer de alguna manera cumplimiento con lo que Cristo había anunciado de predicar hasta lo último de la tierra. Así que todo lo que redundaría en la edificación de la iglesia fue registrado en el libro de Hechos. Pero muchas otras cosas que hizo el apóstol no están registradas allí, puesto que no es una biografía. En ese sentido, podríamos nosotros precisar que si había algo para resaltar del apóstol, es aquello que está contenido en el libro de Hechos. El resto de actividades, aunque hayan sido buenas, aunque de alguna manera hayan producido buenos frutos, pero si no cumplían el propósito por el cual Cristo había determinado escoger al apóstol, no tendrían entonces para qué ser registrada. Como hijos de Dios, lo que será reconocido de nosotros no son nuestros logros o por nuestros estudios o por nuestra labor en las empresas en las que trabajamos. No será por realizaciones personales. Lo único digno de ser anunciado, lo único digno de ser reconocido, lo único que puede ser resaltado de nuestra vida es aquello que redunde en el ensanchamiento del reino de los cielos. Podrá ser una persona exitosa para el mundo,
Pero si todo lo que tú has hecho mientras viva no colabora, no participa, no agrega nada en cuanto a la extensión del reino de los cielos, déjame decirte que has desperdiciado tu vida. Así que el apóstol Pablo, lo más importante va a ser resaltado en este libro, en estos 15 capítulos que vamos a estar estudiando de aquí en adelante. El Señor dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Por lo tanto, mi amado hermano, debemos reconocer que si hay algo importante en lo cual debemos o a lo cual debemos dedicarnos, es a esto, a la extensión del reino de los cielos. En ello debemos emplear nuestros días, nuestras fuerzas. El Señor llamó soberanamente al apóstol Pablo, y después de haber sido capacitado en el desierto, fue enviado, comisionado a estos viajes misioneros por medio de esta iglesia, la iglesia de Antioquía. En un total serán 3 viajes misioneros que hará el apóstol Pablo, aunque algunos han afirmado que en realidad son 4 viajes misioneros, porque el cuarto le llaman el viaje de cautiverio. Él, desde mucho antes de iniciar este primer viaje, tenía como propósito ir a Roma y predicar el evangelio allá. El Espíritu Santo, como él mismo lo dice, le estorbó repetidas veces este deseo de ir a Roma. Así que cuando andaba en libertad, no se le permitió ir a Roma en ninguno de estos 3 viajes. Iría a Roma en un cuarto viaje, pero en cautiverio, a esperar la muerte en aquel lugar. Por lo tanto, ya sea que digamos que son 3 o 4, como usted lo quiera decir, en realidad vamos a darnos cuenta que la duración de los viajes misioneros para el apóstol tomará 12 años de su vida. 12 años de su vida, que iniciarán por el contexto que hemos venido desarrollando aproximadamente en el año 45 después de Cristo y terminarán en el año 57. Recuerden que se ha fichado la muerte del apóstol Pablo alrededor del 58. Y esto aproximadamente. Pablo enseñará a lo largo y ancho de sus viajes sin vacilación el evangelio del Señor. Él predicará a personas pudientes, pero también le enseñará a pobres. Él vendrá y discutirá acerca de las Escrituras con eruditos, pero también transmitirá sus enseñanzas a personas iletradas. Lo hará cuando esté libre, pero también lo hará cuando esté en cautiverio. Él lo hará cuando goce de salud, pero también predicará cuando esté en terribles y dolorosas enfermedades. La vida del apóstol Pablo es una dedicada por completo a la predicación del evangelio. Quiera Dios concedernos tal vida a nosotros, mi hermano, porque será una vida fructífera. Él predicará sin vacilación y encontrará la jubilación a su ministerio solo con la muerte. Para él no habrá pensión. La muerte, y solo la muerte, acallará la voz de este hombre. En cuanto al primer viaje misionero, que es el que vamos a iniciar a tratar desde el día de hoy, podemos describir algunas cosas. Primero, que es el viaje más corto de estos 3 viajes misioneros. Recorrerá aproximadamente 2,000 kilómetros. Buena parte de esos kilómetros serán a pie. 2,000 kilómetros. Su recorrido será por 8 distintas ciudades. En este primer viaje le va a tomar 2 años realizarlo.
Y como ya lo dije, es el viaje más corto de los 3 viajes misioneros. El día de hoy yo deseo que veamos 2 puntos para tratar sobre esta primera etapa del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Podemos también decir del apóstol Pablo y de Bernabé. O si respetamos en este caso el orden en que lo presenta Lucas, debemos decir el viaje misionero de Bernabé y de Pablo como segundo. El tema entonces para el día de hoy, el título de este sermón es Obra y obstáculos del primer viaje misionero. Para aquellos que llevan su bitácora de sermones, obra y obstáculos del primer viaje misionero. Vamos a seguir los puntos sugeridos por el título, lo que quiere decir que vamos a estar analizando la obra primero y luego vamos a estar hablando de los obstáculos. Pasemos de una vez entonces al primer punto, la obra como tal. ¿Podríamos nosotros resumir misiones utilizando una pequeña definición, o podríamos estructurar una definición muy simple? Que las misiones son el medio utilizado por la iglesia para cumplir con la orden de Cristo de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, de predicar a toda criatura. Es una forma simple de definir obra misionera. Es un medio utilizado por la iglesia para cumplir la orden de Cristo de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y predicar a toda criatura. Bien, debemos verla entonces como un instrumento, como un medio. Y digo esto, mi hermano, porque es una definición sencilla, pero lo que vemos hoy, las definiciones que se han hecho de misiones el día de hoy, se han ramificado tanto que podríamos incluso señalar que buena parte de esas definiciones distan mucho de lo que es en realidad la obra misionera. Se separan de lo que nosotros hemos establecido como misiones en la definición que dimos ya. Tanto que podríamos decir que hoy se habla de misiones cuando en realidad no se está haciendo tal cosa. Se ve misiones desde múltiples aspectos y debemos decirlo, muchos de esos aspectos contrarios incluso a la misma orden de Cristo para la iglesia. Hoy se cree que regalar ropa, llevar mercados, atender necesidades físicas a poblaciones vulnerables, hacer brigadas de limpieza o presentar un show de payasos es también hacer misiones. Y decir que tenemos un grupo misionero porque divertimos a cierta localidad. Por eso digo, mi hermano, que es muy distante a lo que Cristo encomendó a la iglesia. Si echamos una mirada a los relatos bíblicos que nos registra el libro de Hechos, nos daremos cuenta que la iglesia no emprendió campañas para mitigar las necesidades temporales de los hombres. La iglesia no hizo eso, sino que en forma decidida predicó el evangelio y comisionaron a unos hombres especiales para que llevaran ese mensaje de salvación a los perdidos. Y que fueran donde la iglesia no podía ir con sus propios pasos, pero hombres específicos iban a dejar la comodidad de sus hogares para extender el reino de los cielos hasta donde las fuerzas de ellos les iban a dar. El fin de la tierra, la última criatura, sería aquello en que su intención llevase entonces hasta el último hombre, si Dios lo permitía así. Pero en mente tenían una sola cosa: extender el reino por medio de la predicación del evangelio. La iglesia primitiva no hacía entonces cronograma de misiones atendiendo necesidades
pasajeras como el comer o el vestir. Permítame entonces presentar dos elementos indispensables para el desarrollo de la obra misionera y que están aquí registrados en este versículo. Estamos hablando, mis hermanos, como primer punto, la obra misionera. Y por ello debemos precisar lo que es una obra misionera. Y ya decíamos hace un momento que no se trata de mitigar necesidades temporales, sino llegar con el mensaje del Evangelio que trae salvación al alma, que al final es la verdadera necesidad del hombre. En ese sentido, entonces quiero hablar de los dos elementos indispensables para el desarrollo de la obra misionera. Así que, subdividiendo este primer punto, quiero presentar a la asistencia del Espíritu Santo como indispensable para la obra misionera. La asistencia del Espíritu Santo como indispensable para la obra misionera. Si usted leyó el versículo 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En el sermón pasado vimos cómo la iglesia de Antioquía era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu habló en medio de ellos y la iglesia obedeció. Por ello este viaje inicia dando evidencia que la tercera persona de la Trinidad estaba asistiéndole, guiándoles en todo. Y esta va a ser una constante en la vida y en los eventos que estarán alrededor del ministerio público del apóstol Pablo y de los viajes misioneros como tal. Una y otra vez a lo largo del resto del libro de Hechos nos dirán que Pablo actuó guiado por el Espíritu Santo, respaldado con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Una y otra vez se harán énfasis en que todo lo que se hacía era por medio del Santo Espíritu de Dios. Un ejemplo, el versículo 9 de Hechos 13. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Por lo tanto, el énfasis no es, sino que este hombre siervo era guiado por el Espíritu Santo. Un claro ejemplo que vemos nosotros en la Escritura es que aquel que era sobrino de Bernabé, ¿recuerdan ustedes? Llamado Juan Marcos, que dice el texto que hacía parte de este primer viaje misionero. Nosotros veremos que él va a abandonar este viaje misionero. Ahora, pero recuerde algo particular. Cuando se estaba orando en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo no mencionó el nombre de Juan Marcos. Y vemos que este hombre sí hizo parte del viaje misionero. Oraron, la iglesia oró, pero no oró por Juan Marcos. El Espíritu Santo no lo había llamado para que realizara este primer viaje misionero. Y Lucas entra en ese detalle cuando especifica que el viaje misionero era de Bernabé y de Pablo y que como ayudante estaba Juan Marcos. Esto nos sirve para establecer algo muy importante, mi hermano. Si algo garantiza la obra misionera es la asistencia del Espíritu Santo. Podemos garantizar el éxito de cualquier actividad encaminada a edificar la iglesia si ésta es guiada por el Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer agenda, podemos hacer proyectos, podemos crear estrategia, elaborar cronogramas, pero si el Santo Espíritu de Dios no nos asiste, todo ello será infructífero, no dará resultado, se quedará a media. Como Juan Marcos regresaremos entonces, ¿por qué? Porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Podrá darnos nuestras actividades algunas alegrías o mostrarnos aparentes resultados,
Pero cualquier obra que no goce de la guía de la tercera persona de la Trinidad, esa obra, déjeme decirle algo, aunque pueda parecer o podría sonar duro, pero esa obra califica en lo que Isaías dice en el capítulo 64, trapo de inmundicia. Porque solo es aceptado por Dios todo aquello que viene asistido por el Espíritu Santo. La iglesia debe saber que necesita la asistencia del Espíritu Santo para realizar toda buena obra. De lo contrario, carecerá de esa bondad. Muchas veces nosotros nos sentimos como fracasados porque una de nuestras actividades que programamos con tanto tiempo no obtiene éxito. Cuando un proyecto no se puede cristalizar o cuando alguna de nuestras actividades se acaban y sentimos un profundo dolor, sentimos en ese momento que algo de verdad agobia nuestra alma, pero ¿por qué esto no se pudo realizar? Pero si entendemos algo, según lo que enseña la Escritura, si Dios va dirigiendo a la iglesia, si Dios no para de edificar a su pueblo, si Cristo es el arquitecto de la iglesia, entonces si falta algo, si se detiene algo, no es malo para la iglesia. Si debemos en algún momento desechar algunas de nuestras actividades porque el Espíritu Santo no nos guía en ella, debemos sentirnos gozosos porque esto también es una evidencia que el Señor sigue edificando a su pueblo. Y muchas veces el edificar implica quitar escombros, tumbar paredes, derribar aquellas cosas que pueden ser obstáculos. Todo aquello que en nuestra práctica no esté encaminado para darle gloria a Dios, incluso debería ser nuestra oración. Señor, quita de en medio. Que solo estemos dirigidos a una cosa, a glorificar tu nombre. La labor misionera entonces debe contar con la guía del Espíritu Santo de Dios, porque de lo contrario podría convertirse en aquello que vemos hoy y que se llama o que le dicen llamar obra misionera. Sentir que por el hecho de que la iglesia tenga buenas obras, que tenga obras que satisfagan la necesidad de algunos hombres el día de hoy, pensar que con ello ya cumplimos en el estándar de misión bíblica es tener una idea muy corta de lo que es una obra misionera. Viene el segundo elemento indispensable para la obra misionera, aparte de la asistencia del Espíritu Santo, es la centralidad del Evangelio, la centralidad de la palabra. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Siempre que somos guiados por nuestro perverso corazón, nos detendremos a pensar cuál será la mejor forma de impactar esta sociedad. Y nuestra mente dirá, ¿por qué no hacer algo para captar la atención de todos? ¿Por qué no traer baile, cine, show o cualquier otra cosa que de alguna manera enganche la conciencia de los hombres, el corazón de los hombres? Quizás repartimos algo o primero saciemos la necesidad y luego al final podríamos introducir en una forma sigilosa el Evangelio. ¿Sería esto lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando emprendió este viaje misionero? ¿Será que la iglesia se sentó a pensar cómo podemos atraer a las multitudes primero y luego introducir el Evangelio? Nos conviene recordar en este punto las palabras del Señor. En Mateo 24:14 dijo, y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El Señor dijo que lo que íbamos a hacer era predicar, pero no lo que tú y yo quisiéramos, predicar el evangelio. La labor encomendada a la iglesia es el anuncio del evangelio. Por lo tanto, la obra misionera no debe responder a otro propósito. Si responde a otro propósito que no es comunicar el mensaje del evangelio, no le llamemos misión bíblica, no le llamemos obra misionera bíblica. Podemos llamarle entretención, podemos llamarle ocupación, podemos llamarle de cualquier otra forma, pero no obra misionera bíblica. La obra misionera fue creada para cumplir ese propósito, extender el evangelio del reino a todo el mundo. Así que el evangelio es central a la obra misionera. Para eso existe esta obra misionera. No hay misiones sin el evangelio. Lo que hace a una actividad de proclamación, una obra misionera, es que lo central allí sea ¿qué? El evangelio, no los movimientos sociales. No obras comunitarias, no apoyo social. Todo eso es digno de elogiar y espero que me entienda, es digno de elogiar. Pero la iglesia debe entender claramente que lo central es el evangelio. Que la palabra del Señor sea expuesta a los perdidos, ya que el tener el estómago lleno no convierte a nadie. El tener ropas limpias, sandalias nuevas, no convierte a nadie. El mensaje del evangelio, sí. Por ello es central el mensaje del evangelio a la obra misionera. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, lo central de su ministerio, ¿qué era? Era la predicación del evangelio. Él tenía incluso que apartarse cuando hacía milagros, porque la gente malentendía sus milagros y consideraban que Él venía para estar alimentando a los hombres. Por eso Él dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Lo central en el ministerio apostólico fue el mensaje del evangelio. Pablo dijo en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, y es algo que parece de verdad asombroso lo que está diciendo Pablo. No me mandó Cristo a bautizar. Allí, para interpretar un poco adecuadamente esta afirmación de Pablo, lo que él está diciendo es que bautizar es competencia de las iglesias locales. Él ordenará a las iglesias locales a que bauticen a sus miembros. Pero él dice, él como apóstol, su misión central ¿cuál era? Sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por lo tanto, agregarle al mensaje del evangelio cualquier otra estrategia es hacer ¿qué? Vana la cruz de Cristo, vana el sacrificio de Cristo. Ese evangelio no debe ser adornado, nada debe ir a su lado, nada debe estar allí porque lo estorbas. Solo estarías trayendo basura al verdadero mensaje, a lo que es central, que es la predicación del evangelio. Y espero que me entienda, mi hermano, la iglesia ha sido llamada a hacer obras misioneras. La iglesia también ha sido llamada a tener obras de misericordia, si no negamos esto. El atender a sus pobres es una obligación de la iglesia, pero nada de ello debe usurpar ese lugar que tiene el evangelio. Es lo primero. Porque en algunos momentos el Señor va a permitir que tengamos heredades para compartirlos con nuestros hermanos. En otros momentos no tendremos nada para compartir con nuestros hermanos, pero seguirá el mensaje del evangelio allí, siendo central para nosotros. La iglesia debe obedecer
la orden de nuestro Señor. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Él les dijo: id por todo el mundo, ¿hacer qué? Predicad el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio a toda criatura. Olvidar esto, mi hermano, es perder de vista el propósito por el cual la iglesia está en este mundo. Es perder de vista la razón por la que se ha creado la obra misionera. Por ello, no hablamos de un punto en la agenda misionera. El evangelio no es uno de muchos elementos que de alguna manera realizar y que quizás puede tener el último de ellos, lo último para realizar el mensaje del evangelio. El evangelio es el todo. Hay cierto placer y debemos reconocerlo. Hay cierto placer en extender la mano a aquel que la necesita. Y vernos que la iglesia puede ayudar a otros. Y por qué no, también tomarnos fotos de ese momento. Hay placer en ello. Pero debemos tener mucho cuidado, iglesia, de que nada de esto reemplace la razón por la que debemos ir al mundo, que no es otra sino evangelizar. Esa es la razón por la que la iglesia se mueve. Mucho se ha escrito sobre misiología, que es la rama de la teología que estudia la obra misionera. Pero debemos regresar a los rudimentos de nuestra función, entendiendo estos dos elementos indispensables para desarrollar una obra misionera adecuada y bíblica. Recordemos, estos elementos son que el Espíritu Santo nos guíe y que el Evangelio sea central. Y digo indispensable porque no existirá el uno sin el otro. El Espíritu Santo no va a desechar de ninguna manera la palabra que Él inspiró. El Espíritu Santo apoyará la predicación del Evangelio. No habrá apoyo de otra cosa sino de la extensión del reino por la predicación del Evangelio. Y el Evangelio en su misma medida traerá el obrar del Espíritu Santo. Porque la fe viene por el oír. Bien, ya vimos entonces una cara de la moneda. Ahora pasemos a la otra. Vimos entonces en qué consiste la obra misionera desde el relato bíblico y cuáles son esos elementos indispensables para ella. Ahora pasemos a los obstáculos. Y en este punto también quiero dividirlo en dos apartados. El primero de ellos es la realidad de los obstáculos. Versículo 6 en adelante de Hechos 13, que es donde nos encontramos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Si echamos un poco atrás, mi hermano, los misioneros iniciaron su viaje y el primer lugar al que van es a la isla de Chipre. Recordemos algo particular, que Bernabé era oriundo de Chipre, lo que claramente nos da a entender que quien tenía en ese momento la dirección del viaje misionero era Bernabé, y que él empezó por visitar su territorio. Llegaron desde la costa este de Chipre y recorrieron todo Chipre hasta llegar a Pafos. Pafos era una ciudad, cuentan los historiadores, sumamente bella y era muy dada a las prácticas religiosas. Contaba
Pafos con un templo dedicado a la diosa Afrodita, y ese lugar era residencia o el lugar preferido del procónsul. Era tan bello que era el lugar de donde él trabajaba, de donde él gobernaba. ¿Qué es el procónsul? Que claramente el texto señala. Este cargo era otorgado por el Senado romano. El procónsul tenía toda autoridad, tanto militar como política, de toda una provincia, aquella que se le encargaba. El periodo del mandato de un procónsul era entre 5 a 6 años. Y Lucas habla del procónsul y debemos entender que era un hombre que sobre él la autoridad, la única autoridad que estaba sobre él era la del Senado. Pero él era la autoridad en todo aquel territorio. El nombre lo da Lucas y le llama Sergio Paulo. Pero al lado de ese hombre también nos describe Lucas que se encontraba un mago y que además dice que es un falso profeta y que termina diciendo que era judío, de nombre Barjesús. Su nombre traduce en una forma simple hijo de Jesús. Ahora, no debe asombrarnos eso y no debemos asociar a Bar Jesús con nuestro Señor Jesucristo. Porque de hecho el nombre Jesús también traduce José, o sea, es el mismo sinónimo de José. Por lo tanto, lo que dice es que era su papá, el papá de este hombre era un tal José, que no se sabe quién es, no se menciona nada sobre él, pero que él se presentaba a sí mismo como Bar Jesús. Era un apodo. El mismo texto señala que en realidad su nombre era Elimas, pero que, digamos, su seudónimo o aquello por lo cual se le reconocía, su nombre, si podemos llamarle así, su nombre de estrella, su nombre de fama, su nombre artístico era Bar Jesús, porque era todo un artista en realidad, un mago y falso profeta. Señala que este hombre practicaba la magia y la adivinación en oposición clara a lo censurado por Dios. Como judío, él sabía que Dios condenaba esta práctica. Por lo tanto, podemos asegurar que Bar Jesús no era otro sino un apóstata del judaísmo, que estaba utilizando en este caso su capacidad de engaño para lucrarse. En este caso estaba como aquel que era consultado por el procónsul, como una especie de consejero. Pero el relato deja de manifiesto algo importante que debemos también señalar. Llega hasta ese lugar Bernabé y Pablo en su obra misionera y van a enfrentarse a dos tipos de personas que claramente están registrados en este pasaje. Y toda predicación del Evangelio también se enfrentará a estos dos tipos de personas. Por un lado, el texto habla de Sergio Paulo, dice que deseaba oír la palabra. Y por el otro lado habla de Elimas, que era un obstáculo a la predicación de la palabra, que estorbó la predicación de la palabra, que se oponía a la predicación de la palabra. Por lo tanto, la iglesia debe entender que cada vez que predique va a encontrar estos dos tipos de personas. Estarán los que escucharán y aquellos que se opondrán a la predicación. Estarán aquellos que Dios despertará en su corazón un deseo de oír la palabra, pero estarán otros que serán dejados a la dureza de su corazón y odiarán la palabra de Dios. La iglesia debe predicar, pero la iglesia debe entender que la oposición, los obstáculos estarán allí presentes siempre que predique la iglesia. Cuando nosotros lo hacemos
en la guía del Espíritu Santo, en la centralidad del Evangelio, se levantarán todo tipo de obstáculos al desarrollo de nuestra labor. Los hombres se opondrán al mensaje del Evangelio. Mi hermano, la razón por la que la iglesia fue martirizada no fue porque la iglesia divertía a las masas, sino porque la iglesia predicaba el Evangelio. La razón por la que los creyentes fueron expulsados de sus ciudades, los apóstoles fueron encarcelados, dados a muerte, no fue por ayudar a los pobres o por procurar un bienestar político o social a una ciudad, sino por predicar el santo evangelio. Esta es la razón por que el mundo odia a la iglesia, por el evangelio. Por ello, vemos que una congregación amada, aceptada por el mundo, aceptada por la sociedad, una congregación que sea elogiada por la sociedad y que goce de prestigio y de aceptación en el mundo, es una que no predica el evangelio del Señor. Es una que no predica la palabra de Dios. El Señor dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? La iglesia fue encomendada, pero desde el inicio se advirtió que su labor sería recibida por algunos, pero rechazada por otros. Sergio Paulo quería escuchar la palabra de Dios, pero Elimas obstaculizaba. No nos explica cómo lo hacía. Lucas no relata el cómo él hacía para estorbar, pero de alguna manera él no permitía que el mensaje que traía Bernabé y Pablo llegase fielmente a los oídos de Sergio Paulo. El sendero que corre la iglesia, el ejército del Señor, es un sendero en el cual Él debe esparcir la semilla del reino de Dios. Y este sendero no es un sendero de quietud, mi hermano. Es más bien uno con muchos obstáculos. No se trata solo de las etapas iniciales de nuestro ministerio. No se trata solamente de las etapas iniciales de la predicación del reino. No esperemos que los obstáculos estén solamente al inicio. No pensemos que cuando se predica, en algún momento la iglesia encontrará que el mundo entra a ser parte y acepta su mensaje. Si el mundo está contento con la iglesia, es una pésima señal de que el mensaje se ha ido trastornando, se ha ido cambiando para que sea aceptado por el mundo. Cuando nosotros vemos el inicio del ministerio del apóstol Pablo, allí están estos obstáculos, desde el primer viaje misionero. Pero yo le invito a que usted note algo. El fin de la obra del apóstol Pablo, el final de su ministerio público no fue en un cómodo escritorio escribiendo para de alguna manera dejar sus pensamientos para la iglesia. Si nosotros vemos la escritura, la última carta que el apóstol Pablo escribió, se la escribió al joven pastor Timoteo. La segunda carta a Timoteo. Y esta carta no fue escrita en cómodos escritorios, sino en una cueva, en una cárcel, amarrado a un cepo. Y leemos nosotros cuál era la condición en la que se encontraba el apóstol Pablo en ese momento. Yo leeré para ustedes lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, del versículo 9 en adelante. Él dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado.
Empiece, mi hermano, a construir la escena en la que este hombre que toda su vida ha servido al Señor, ahora se encuentra allá. Ahí en ese momento dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Este hombre que predicó tantos años, ahora le dice a Timoteo: estoy solo, ven pronto a verme. Como diciendo: hazlo rápido, Demas me ha desamparado, me encuentro solo. Sigue diciendo: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males en prisiones. Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, el momento en el que él fue llevado a juicio, en esa primera etapa de su juicio, él dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Esta es la carta del final del ministerio del apóstol Pablo. Pensar entonces que los obstáculos a la predicación del evangelio solo se darán al inicio de un ministerio es no leer la Biblia. Creer que va a haber ausencia de conflictos o dificultades o de persecuciones, que de alguna manera la cumbre del éxito ministerial llegará cuando todo el mundo esté de acuerdo con lo que enseñamos, nuevamente es no leer la Biblia. Pablo había cumplido con todo. Es más, él inicia este párrafo diciendo: he peleado la buena batalla, lo he hecho todo lo he hecho, pero esta es mi condición. Pablo había cumplido con todo, pero aún para despedirse, para entregar su vida al Señor, no lo hizo con una gran ceremonia dada por la iglesia. Para él recibir la muerte no fue cuidado tiernamente por sus ovejas, sino que se encontraba solo. Y aún en soledad era maltratado y había oposición por aquellos que estaban a su lado. Mi amado hermano, estamos llamados a predicar el evangelio. Y el Señor nos dijo que el evangelio traerá salvación, pero traerá también condenación. Y nos conviene recordar que en aquellos que no obrará el arrepentimiento, en ellos solo vamos a esperar la más cruel oposición. Aquel que no esté dispuesto a entregar su vida por el Señor no es digno de llamarse su discípulo. Aquel que no renuncia a todo no será su discípulo. Es fácil decir que se abre una obra misionera, que se emprende predicación del evangelio, si lo que vamos a hacer es simplemente divertir a las masas, y con ello no vendrá persecución. Pero a eso no nos ha llamado el Señor, mi hermano. Debemos entonces reconocer la realidad de los obstáculos que están presentes y seguirán presentes hasta el último momento en el que la iglesia predique el evangelio. Y yo quiero retarte en este momento, mi hermano. Si tú no quieres vivir obstáculos, guarda silencio entonces. No prediques el evangelio. Siéntate cómodo en cualquier rincón y espera la venida del Señor. Pero si tú quieres predicar el evangelio, vendrá oposición. Y lo segundo que quiero hablar en este punto acerca de los obstáculos, y es que además de entender la realidad de ellos, debemos también comprender o reconocer quién nos libra de ellos. ¿Quién nos libra de esos obstáculos? Pablo inició su viaje misionero. Bernabé y él predicaron, ahora están frente a Sergio Paulo, el procónsul, pero eran estorbados por este hombre.
Entonces dice el versículo 9, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, quiere decir en Elimas, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Qué impactante escena. El apóstol Pablo siendo guiado. Y note que Lucas es preciso al señalar que este no era un arrebato de ira de un hombre, sino que dice lleno del Espíritu Santo. Por tanto, todo lo que iba a decir y hacer Pablo era guiado por el Santo Espíritu de Dios, no un arrebato de ira o de cólera en ese momento. Era guiado por el Señor, y le da a este opositor del Señor 4 títulos que encajan muy bien con todo aquel que se opone al mensaje del Evangelio. El primer título es lleno de engaño, está saturado de engaño. Todo aquel que da la espalda al mensaje del Evangelio, que cierra su corazón, que no obedece al llamado, está intoxicado de engaño. Solo hay mentiras en su corazón. Le dice lleno de maldad. Reconoce que la condición de él no es otra, sino que su corazón experimenta una depravación total. Está lleno de maldad. Lo tercero es que le llama hijo del diablo. Y aquí no debemos sino recordar que solo los que creen en el Señor se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel que se opone al mensaje del Evangelio posee ya una condición filial, no con el Santo de Israel, sino con el diablo. Y lo cuarto es enemigo de la justicia. Todo aquel que da la espalda al Evangelio, que obstaculiza el mensaje del Evangelio, no se opone sino a la justicia de Dios. La descripción clara de la condición del alma de Elimas dada por Pablo muestra cómo todo su corazón estaba saturado de impiedad. Pero Pablo describe cómo no estaba estorbando al ministerio de él, no estaba estorbando ni siquiera a la iglesia, sino que ese hombre se encontraba en oposición al Señor. No a la iglesia, no a él como su misionero, sino que él estaba oponiéndose al mismo Señor. Y mis hermanos, Pablo lo sabía muy bien, porque de esto que está describiendo él, de allá él venía. Él era opositor al Señor y lo sabía muy bien, porque en su conversión el Señor se lo dijo. Recordemos Hechos 9, 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso estaba haciendo Elimas en ese momento. No era oposición a Pablo ni a la obra misionera de la iglesia de Antioquía. Era una oposición al Señor. Y debemos siempre recordar, mi hermano, que cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, se levantarán obstáculos. Pero, hermano, debemos estar confiados en algo. En realidad, a quien se está despreciando no es a ti ni a mí, no es a la iglesia, es a Cristo mismo. El mundo hace oposición a Cristo,
Por eso dice claramente Pablo, señalando de parte de quién vendría la mano de socorro. Dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Aquellos que se levantan en oposición contra el Evangelio le están declarando la guerra al Rey de Reyes y el Señor de señores, y la mano del Señor está contra ellos. Tan cierto como los obstáculos son que vendrán a la predicación del Evangelio, es también cierto que la mano del Señor está por nosotros, mi hermano. Nunca la iglesia dejará de ser protegida. Nunca la iglesia enfrentará esos obstáculos sola. Jamás la iglesia, siempre vendrá el Señor y nos ayudará. Él nos asiste de tal manera que los ataques no detendrán el avance del reino de los cielos. Así tengamos que caminar sobre la sangre derramada de nuestros hermanos, pero el avance del reino de los cielos no se detendrá. El Señor prosperará la predicación del Evangelio, y ni las mismas puertas del Hades permanecerán cerradas a ese avance. No obstaculizarán el avance del reino de los cielos. La obra misionera fue librada del obstáculo que pretendía Elimas colocar. Pablo seguiría predicando, y cada obstáculo que enfrente este hombre será en ese momento quitado por el Señor. Y el Señor le dará mayor gracia al apóstol Pablo hasta el final. Leíamos hace un momento cómo Pablo describía a Timoteo en su última carta las condiciones en que él iba a dejar este mundo, en la oposición que él enfrentaba a su ministerio. Pero no quiero dejarlo hasta allí, porque podría parecer que Pablo se estaba quejando. Yo quiero seguir leyendo lo que él escribe en esa carta, y noten esta poderosa verdad que acabamos de describir. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina su ministerio el apóstol Pablo, diciendo, aunque vienen dificultades, confío en una sola cosa: el Señor está por mí, y Él hará que su predicación haga aquello que fue, por lo cual fue enviada. Los hombres deben escuchar el mensaje del Evangelio, mi hermano. Si nuestra vida se gasta en ello, daremos gloria a Dios.